Hola, un gran saludo a todos. Aquí decidí grabar un pequeño video para hablar sobre de las nuevas reglas básicas de los trabajadores agrícolas que acaba de pasar este verano, que se va a tomar efecto en en este enero del 2020, que ya estamos en unos días de que llegue el año nuevo. Entonces la regla se aplicará. Yo sé que ya ha habido mucha información que les ha llegado ya, porque ya empezaron claro, a distribuir la palabra, ya hasta se está aplicando a algunos, pero yo sé que a muchos les falta por alcanzar. Entonces, por eso es que decidí grabar este video, que ojalá que ustedes los puedan compartir con todos sus contactos para que les llegue a aquellos trabajadores que quizás se encuentran a lo muy escondido, aislado. Entonces es difícil de alcanzar a todos los trabajadores. Entonces por eso la razón es que decidí de grabar este pequeño video para que ustedes puedan compartírselos con todos sus contactos, y pues para que se les informe, ¿verdad? Voy a hablar solamente unos puntos muy importantes que pienso que deben los trabajadores de saber, que son muy claves. Entonces, nuevamente, para decirles que el derecho básico de los trabajadores agrícolas, que por tantos años la organización que se llama Rural Migrant Ministry ha luchado por años, por más de 20 años. Yo me integré hace más de 15 años en la lucha con ellos. Entonces, y claro, ha habido muchas otras personas que luchó por esto, muchos otros organizaciones, oficinas, uniones que estuvieron en la lucha, ¿verdad? Entonces, pero bueno, lo más importante es que la verdad que se ha logrado. Lo que queremos es que haya un gran cambio hacia los trabajadores agrícolas, porque pues desde la era de la esclavitud se había excluido a los trabajadores agrícolas, o sea, los dejaron atrás a los trabajadores agrícolas para que no tuvieran un derecho de igualdad como todos los demás. Pues a lo mejor muchos de ustedes saben que Estados Unidos tenía esclavos antes, ¿verdad? Entonces los esclavos eran los morenos, perdón. Entonces, pues no se les daba la igualdad a ellos. Entonces, por eso es que se excluyeron, pues todos los que trabajaban en la agricultura y los de ama de casa y todo. Entonces, así como fue que fue excluido estos derechos básicos de los trabajadores agrícolas, ¿no? Todos los demás trabajadores de la industria tienen un derecho básico, que lo que es todo lo que ustedes no tienen, lo tienen los otros. Entonces los trabajadores agrícolas no han tenido un día de descanso, no han tenido tiempos extra, no han tenido un derecho a la unión, derecho a la voz, derecho a organizarse y todo eso. Entonces esos son los que han tenido los otros, pero menos los trabajadores agrícolas. Pues hay miles y miles de trabajadores agrícolas en el estado de Nueva York. Solamente estamos hablando en el estado de Nueva York, que en las temporadas supuestamente llegan entre 80 a 100,000 trabajadores agrícolas. O sea, incluyendo los contratados y los que migran y todo. Entonces, básicamente son muchísimos trabajadores en los tiempos de cosecha. Entonces, por eso es que las personas y las organizaciones que estuvieron encima de esto, de esta lucha, pues sabían que es muy importante para los trabajadores agrícolas, ¿no? Porque, o sea, trabajadores agrícolas o la agricultura en el estado de Nueva York es demasiado grande, porque la agricultura existe pues en todo el estado. Entonces, de todo el estado hay una variedad de producción. O sea, ya todo lo que es la agricultura se incluye lo que es la lechería, las cosechas de frutas y vegetales, las empacadoras, los invernaderos y los landscaping. Todo eso se considera la agricultura. Entonces, en toda esa agricultura no había un derecho básico para los trabajadores agrícolas. Por eso es que la razón
se había luchado porque era necesario para todos esos trabajadores que trabajan en toda esa industria tuvieran un derecho de igualdad, como todos los demás industrias que tienen, ¿verdad? Entonces, pues ahora qué pasa, pues queremos que ustedes sepan de las leyes que ha pasado, sepan de los puntos que viene bajo de esas leyes laborales que se logró, ¿no? Entonces, aparte de California, que se había luchado, que es el primer estado que se luchó por los trabajadores agrícolas, entonces ahora en Nueva York que pasa esta ley y claro, van a haber otros estados que van a pelear por este derecho de los trabajadores agrícolas, que es un derecho que se peleó para que todos los trabajadores agrícolas tengan un derecho básico. ¿Y qué es ese derecho básico? Y eso es lo que yo más quiero hablar, ¿no? O sea, el derecho básico es a que se le dé un día de descanso durante la semana a los trabajadores agrícolas, los que quieran descansar, porque muchos quieren descansar y a veces temen el miedo de pedir un día de descanso o a veces los patrones se los dan y luego después le dicen que al último que no porque los necesitan. Entonces ha habido una reacción de los rancheros con los trabajadores porque se les da y luego se les quita, ¿no? Porque al último, pues porque pasan cosas y los necesita para atrás, pero a veces los trabajadores ya planean sus días y a veces es difícil para ellos ir y trabajar, pero a veces ahí es donde ocurren muchos, ¿cómo se llama? Abusos, incidentes y cosas así, porque los rancheros vienen y dicen, bueno, si tú no quieres trabajar o si no trabajas o si no regresas a trabajar, entonces te me vas de la casa. Entonces son cosas que ha pasado mucho con los trabajadores agrícolas, porque hay lugares que, pues, o sea, de plano no se respeta el derecho de un ser humano, ¿no? Entonces hay lugares donde los rancheros, pues, o sea, exigen que los trabajadores trabajen los 7 días a la semana, que a veces ni siquiera eh, breaks le dan entre medio. Entonces, porque tienen que tomar un break entre medio de, ¿cómo se llama? La entrada con la hora de comida. Entonces, después de la comida, hasta la hora de salir, se le tiene que dar 15 minutos un descanso entre medio. Pero muchos de los ranchos a veces no dan eso. Entonces es importante que ustedes sepan eso. Bajo la ley dice que tienen que descansar 24 horas, o sea, todo un día completo durante la semana. O sea, un día de descanso durante la semana, no importa qué día sea su descanso. Lo importante es que ustedes descansen un día a la semana completamente, 24 horas sin tener que ir a trabajar. Pero si les toca trabajar porque pues por cierta razón se necesita trabajar y ustedes quieren ir a trabajar, se les tiene que pagar tiempo y medio. O sea, les tiene que pagar overtime. Eso es el punto que se quedó. Entonces también la otra cosa es si ustedes trabajan afuera, a veces hay lluvias, ahorita que es en el invierno, pues o sea, se pone muy frío. Y si descansan en esos días que llueva o que truena o que hay tormenta de nieve o lo que sea, o mucho frío, y no quieran ir a trabajar ese día, pues se les puede considerar como un día de descanso o sentirse libre para descansar, ¿no? Porque hay mucha gente que sí lo ocupan, pero tienen el miedo de pedirlo porque recuerden ustedes de que a veces por el estatus hay mucha gente que tiene miedo de pedir ese día de descanso porque dice, bueno, es que no quiero quedar mal, no quiero que me corran, no quiero que piensan que no quiero trabajar. Entonces hay muchas cosas que pasan. Entonces lo que queremos es que la gente se sienten cómodos en tener este día de descanso sin presión de los rancheros. De ese tiempo y medio se les tiene que pagar, pues o sea, tan pronto que completan las 60 horas, ¿no? De eso, si se trabaja su tiempo de descanso, perdón, su día de descanso se le tiene que pagar tiempo y medio. Entonces, eso es importante porque muchos de los lugares se ha trabajado tanto tiempo. Los trabajadores a veces dicen, no, es que quiero trabajar las más horas que pueda.
Eso aparte lo entiendo, porque pues económicamente, pues o sea, la gente ha estado muy mal en México o en otros países donde vienen, entonces quieren trabajar. Pero a veces de tanto trabajo también y se les olvida cuidar su salud. Se les olvida cuidar su salud. Entonces, la mentalidad es trabajar, 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 porque lo que más quieren los trabajadores es ahorrar para regresar en su país, vivir y hacer algo y poder construir algo para no regresar, ¿verdad? Pero a veces eso es una meta, pero a veces no se llega a cumplir. Entonces, lo más importante es tratar de, ¿cómo se llama? Tratar de cuidarse a ustedes mismos, tratar de cuidar un poquito más de la salud, porque aunque por más dinero que ganemos, a veces no tenemos el conocimiento de cómo cuidar nuestra salud. Entonces, toda esa es la parte importantísima, que ustedes sepan cómo cuidar su salud. Entonces, al disminuir la hora, los rancheros, ustedes tómense la oportunidad, cuiden su salud, aprendan cómo manejar su dinero, porque mientras más gane, más gastan, dicen. Ahora que van a tener un día de descanso, deberían de ir y a darse un chequeo, porque es importantísimo, un chequeo anualmente, por lo menos, sacarse un análisis de sangre y todo para saber cómo se encuentran de salud. Ha habido mucha gente que ha salido enfermos en los lugares porque de tanto trabajo, de tanto trabajar y trabajar y trabajar, y no se enfoca de uno mismo. No nos enfocamos de nuestra salud, no nos enfocamos de cómo vamos, cómo vivimos, cómo comemos, cómo dormimos. Y eso les afecta mucho a lo largo del plazo. A lo largo del plazo les afecta mucho porque, pues, sí, ¿por qué? Porque de tanto trabajo no hay tiempo para comer bien, no hay tiempo para dormir bien. Entonces, se les hace daño, ¿no? Entonces, ha habido mucha gente que han tenido cáncer, diabetes, colesterol, alta presión, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, es tiempo de que empiezan a valorarse a ustedes mismos, a ustedes mismos, porque es importante eso, cuidar la salud. Entonces, el trabajo siempre va a estar ahí y como dicen, mientras más trabajas, más gastas. Entonces, al último, ¿cómo terminan? Es muy triste, pero pues es que ha habido mucha gente que se ha enfermado, como les dije, mucha gente que ha trabajado por años sin día de descanso. Yo me encontré con una persona que, él dice que trabajó 20 años sin un día de descanso y más en la noche, ¿no? Trabajar 14 15 horas en la noche por 20 años, imagínense, o sea, es una vida entera allí para entregarse eh, como esclavo, yo diría, ¿no? ¿No? Porque no tener ni un día de descanso, imagínate, por 20 días, por 20 años, perdón, pues es demasiado. Ha habido otros ranchos que donde se trabaja 4 horas y luego después descansas 3 horas y luego regresas, trabajas 4 horas y luego descansas 3 horas y así están 3 4 horas, 3 4 horas. Eso es el horario de 24 horas al día por 7 días a la semana. Entonces, ¿cuándo la gente realmente descansa? Un señor me dijo, un señor que trabajaba allí me dijo, dice, entonces, ¿cuánto es su día de descanso? Le dije, me dijo, pues 8 horas durante en el día es mi día de descanso. O sea, solamente 8 horas, no tiene más de eso. O sea que porque no tuvo un turno entre medio de ir a trabajar 4 horas de ese sección, ¿no? Pero, o sea, nunca ha descansado un día completo, completo, o sea, ni siquiera la mitad del día, ¿no? O sea, ni siquiera 12 horas descansar tranquilamente y regresar otra vez. Entonces, esos tipos de horarios a lo largo de plazos hace daño. Entonces, la persona realmente le afectó a lo largo de plazo. Entonces hubo otro señor que llegó y no le gustó de plano el horario porque sabía que venía una mentalidad más abierta y llega en ese rancho y también se sale porque dice, no, eso no, de plano, eso no es para mí. Entonces se va. Pero hay mucha gente que se queda porque muchas veces ellos piensan que no tienen mucha opción. Entonces, pues ahora sí tienen opción, ¿ok? Ahora sí tienen opción. Ahora ustedes pueden hacer, ¿cómo se llama? Una negociación en el rancho si ustedes quieran y no serán despedidos. Eso es el punto próximo que viene, que se llama negociación colectiva. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, del derecho de negociar.
¿m? Si algo, por ejemplo, de ese punto que estoy hablando, de uno de los rancheros que trabaja con ese horario, pues para mí tan ridículo, ¿no? Porque la verdad que ¿quiénes de ustedes que no han trabajado así y puedan trabajar así, ¿no? O sea, de 3 horas, 3, 4 horas, 3, 4 horas, roteándose, o sea, las 24 horas, los 7 días a la semana, y no tener un día total para descansar bien. O sea, yo le preguntaba a este señor cómo cocinaba, cómo iba a hacer sus quehaceres, o sea, lavar, a comprar y todo eso, y él decía que no había tiempo. O sea, es increíble eso, ¿no? Realmente para mí ahí, o sea, es una esclavitud verdadera. ¿Cómo es posible de que puedes vivir en ese sentido, no? Entonces hay que hablar. Hay que hablar, y esos son los puntos que son importantes que pasaron. Derecho a la negociación te da el derecho de hablar, un derecho a la voz, un derecho a una queja, cosas que ustedes ven que es injusto, lo deben de reportar, ya sea con el supervisor o ya sea con el ranchero o con sus jefes directamente, o el dueño de la granja, como se les quiera llamar. Pero si se les reportó al supervisor, el supervisor tiene el derecho de reportarlo al ranchero. Si no lo hace, es una violación. Entonces es importantísimo que ustedes asegúrense que se les llegue el mensaje al ranchero, que no se les quede al supervisor nada más. Y el supervisor no los puede despedir, ni siquiera ni el ranchero tampoco lo puede despedir por haberse quejado. Si ustedes se quejan y son despedidos, tienen totalmente el derecho de poner queja en el Departamento de la Labor, porque se violó el derecho de ustedes. Y eso es la parte que es sumamente importante, porque por eso la razón es que los rancheros no habían querido pasar esta regla o esta ley por muchos años. Entonces ellos han estado en contra de esta ley porque dicen, no, que los trabajadores no lo necesitan, que los trabajadores están muy bien, que no necesitan nada, 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 porque todo se les trata bien. Y claro, mira, déjame decirles, todo se les trata bien a los lugares que se trata bien y que se respetan los trabajadores. Pero hay lugares que no se trata bien a los trabajadores. Hay lugares que se abusa mucho de los trabajadores. Y estamos hablando en aquellos lugares que no se ha respetado la ley de los trabajadores agrícolas. En esos son los lugares donde nosotros queremos aplicar esta ley, ¿no? Porque los que ya los tratan, los que ya respetan la ley a la gente como ser humano, pues no les va a costar seguir la regla, ¿no? Pero aquellos que han abusado mucho de la gente, que, o sea, no le dan breaks, que no le dan día de descansos, que, o sea, le dan muchísimas horas, y todo eso, pues, o sea, sí les va a afectar, ¿no? Porque, o sea, no se ha respetado la ley. Hay muchos ranchos que a veces no se trabaja tanto tampoco, pero no se respeta un derecho que, vamos a decir, por ejemplo, si está lloviendo y quieren poner a la gente a trabajar a fuerza, o que si, ¿cómo se llama? Están enfermos y a fuerza lo quieren ver trabajar allí, o si tuvieron un accidente y los ignora, porque ha habido mucha gente que ha tenido accidentes, pero han tenido miedo de hablar, han tenido mucho miedo de hablar. Entonces ahora el derecho a este derecho colectiva, este derecho les da mucho poder para poder defenderse de sus abusos. Claro, y tiene que ser abusos, ¿verdad? Pues o sea, hay muchos tipos de abusos, como lo que les acabo de decir. A veces los corren de la casa porque se lastimaron y ya no quieren saber más de ustedes y todo eso. Entonces, pues o sea, hay demasiados abusos, ¿no? A veces no se les paga como debe de ser. A veces nomás le dan un salario a la semana y ni siquiera se les, ¿cómo se llama? Ni siquiera se les llega al salario mínimo de lo que se le debe de pagar, ¿no? Entonces todo eso ha habido en estos asuntos con los trabajadores agrícolas. Entonces lo que queremos es a que realmente se les respete el derecho de ustedes, se les respete como un ser humano, que no se les trate como una herramienta, que no se les trate tan inhumano, porque yo sé que muchos de los rancheros de lechería a veces se les trata mucho más mejor a sus animales que a sus trabajadores. Y pues porque la vaca cuesta mucho para ellos, ¿no?
pero también ustedes tienen que valorarse en ese sentido y también ellos se tienen que valorarse en este sentido. O sea, tanto como le cuesta a la vaca, también cuesta a los trabajadores, porque ha habido mucha gente que ha tenido muchos accidentes y no recupera su habilidad. Ha habido unos que hasta han perdido la vida y ustedes lo saben. Entonces, vamos a protegernos por este derecho que ustedes tienen ahora, que ahora ya ustedes tienen un derecho a la voz. Eso se le llama ese derecho colectiva, ¿no? ¿Qué pasó? Ustedes ya tienen un derecho a la voz, que quiere decir que ustedes pueden hablar sin que tengan el miedo. Ustedes pueden hablar sin que les digan, que tú eres indocumentado, que tú eres esto, ¿no? O que si no te gusta, allí está tu camino porque hay otros esperando. Todo eso son abusos y no se les debe de permitir. Es la gente que ya conoce un poquito más, ¿cómo se llama? De que hay otra libertad en otros ranchos y hay otra flexibilidad en otros ranchos, pues a veces cuando llegan a un lugar así, ellos no se quedan allí, ¿verdad? Se van y se mudan de otro lugar porque dicen, no, o sea, yo no vivía así porque voy a estar en lo peor, ¿no? Entonces eso es la valentía de mucha gente y esperemos que este mensaje le llegue a muchos porque lo que queremos es realmente hacer un cambio en el Estado con los trabajadores, con esta regla, ¿no? Entonces, que queremos que este cambio les aplique a todos los trabajadores, que les llegue a los trabajadores para que hablen si hay cosas injustas, si es que no les dan un día de descanso, si es que no le están pagando tiempos extras después de 60 horas, si es que no se le está respetando sus derechos. Entonces, es importante que ustedes no se dejen para nada intimidarse sobre de los abusos de muchas personas. Entonces, hay que ser muy valiente y hablar sobre de los abusos porque de eso se trata este derecho que pasó. ¿Okay? Este derecho que pasó es para ustedes que han estado en esos tipos de abusos. Como les dije, derecho a quejarse, yo creo que eso es clave en esto, que esto es la razón de que por qué los rancheros no querían pasar esto, porque supuestamente todos los trabajadores se han tratado muy bien y que los trabajadores no quieren ningún cambio y que pues o sea realmente no lo necesitan. Pues yo creo que realmente en los ranchos a donde se ha tratado bien a los trabajadores, claro que no lo necesita, pero a lo que estamos hablando es aquellos rancheros que no han respetado a los trabajadores como un ser humano, que a veces muchos lo usan como herramienta, ¿no? O sea, tú dale duro porque pues o sea, tú viniste aquí para trabajar, claro que sí, yo creo que todos venimos para una vida mejor, para una economía mejor, pero por favor, no se dejen o sea, de esos abusos. No es para que los abuse como una máquina y trabajar y sin tener breaks entre medios, sin tener días de descansos, o porque si no trabajo y me corren, y porque si esto y el otro, ¿no? Entonces vamos a defendernos a nuestros derechos, vamos a trabajar lo justo. Tampoco ustedes abusan de los rancheros, tampoco porque, claro, o sea, ha habido de todo, ¿no? Entonces, también que los trabajadores no abusen de los rancheros, porque eso es en ambos lados, ¿no? Es ganar y ganar. A veces hay unos trabajadores que o sea, que no trabajan y quieren cobrar, ¿no? Entonces yo creo que eso es un balanceo de lo que nosotros queremos, porque no es justo de que también hay trabajadores que no quieren trabajar y nomás quieren colectar el dinero, aunque eso es lo más mínimo que hay, ¿no? Entonces yo creo que el máximo que hay es abuso de los supervisores hacia los trabajadores agrícolas o abuso de los rancheros hacia los trabajadores, porque, o sea, quieren la producción lo más que se pueda, ¿no? Entonces, entendemos el punto de eso. O sea, yo creo que todo un negocio quiere una buena producción, pero a veces no se sabe manejar la gente. Entonces, yo creo que eso es el protección que pasa, ¿no? O sea, el protección que pasa está bien que quieres una buena producción, pero respeta a los trabajadores agrícolas, respétalos como un ser humano. Cuando se lastiman, que tengan el derecho de quejarse y que no tengan el miedo de ser despedido, porque realmente eso ha sido unas grandes cosas que han pasado hacia los trabajadores agrícolas, de que se lastiman y a veces, muchas veces se quedan callados. ¿Por qué? Porque dicen, pues me va a despedir y no tengo dónde ir, o me va a despedir y no tengo ni la idea dónde moverme porque no conozco, porque no tengo conexión.
¿verdad? Entonces, pues ahora no tengan el miedo ya. Hay muchas organizaciones que han estado siempre al favor de los trabajadores agrícolas. ¿Ah? Hay muchas uniones que han estado siempre al favor de los trabajadores agrícolas, que se les trate justo en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es el mensaje que nosotros estamos haciendo y eso es el mensaje que yo realmente les quiero enviar, que a que estén atentos de los cambios. Va a haber muchas organizaciones que van a ir a expresar sobre de la nueva ley que pasó. Entonces también los del Departamento de la Labor van a tener que cumplir con sus derechos de este que se va a aplicar. Y claro, muchos ya lo han hecho, o sea, ya han explicado el cambio que viene y ya hasta lo están aplicando también algunos. Entonces eso es realmente lo bonito de esto, que se está empezando a respetar el derecho y lo que queremos es que se respete en los lugares que no se ha respetado, ¿verdad? Entonces eso es la parte más importante, que se le aplique esta nueva ley en aquellos lugares que nunca se ha respetado el derecho de unos seres humanos, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes, que les llegue este mensaje a todos los trabajadores agrícolas en el estado de Nueva York, porque son muchos, entonces tratan de compartirlos para que se les llegue, no importa dónde se encuentren, no importa qué tan aislados estén, pero que se les llegue la información, porque puede ser que se les llegue también y se les olvida, no se les toma atención, porque a veces pensamos de que vienen a hablar de otra cosa y que no me debe de interesar. No, sí les debe de interesar porque son sus derechos, ¿m? Y están en todo su derecho de entender de las nuevas reglas que vienen, ¿ok? Así que déjense aprender sobre este derecho, porque les puede ayudar mucho, ¿ok? Muy bien. Hasta pronto.